Estimados estudiantes, continuamos en esta asignatura de Ingeniería de Software 2. Vamos a ver el tema, la entrega o liberación del sistema, que hemos avanzado mucho en el proceso de esta asignatura y hay factores muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento que nosotros vayamos a hacer la entrega o vayamos a liberar nuestro sistema. Y quiero que pongamos mucha atención a ciertos aspectos que hay que considerar. Cuando estamos liberando el sistema, recuérdense que hay que ayudar a los usuarios a entender y usar el sistema. Hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de usuarios, porque no nos vamos a enfrentar a un usuario como tal y que todos van a ser iguales, sino que vamos a ver personas con diferentes características, con diferentes personalidades, con diferente percepción del sistema. Por lo tanto, es importante el entrenamiento que hagamos a esto. Al mismo tiempo, la documentación como la solución de problemas que nosotros demos a las dificultades que se generen en el proceso de liberación. Al mismo tiempo, al proceso de conversión. Recuérdense que muy bien puede ser una simple sustitución de un sistema X a un sistema Y que supuestamente es mejor. Entonces hay que hacer ese proceso de conversión de tal forma que el usuario se sienta cómodo en el mismo proceso. Hay que hacer el proceso de instalación directamente en lo que es el área de trabajo de cada uno de los colaboradores de la empresa. Ok, veamos esta parte del entrenamiento. Hay dos grupos a entrenar. Hay que tener claro los que son usuarios finales y a operadores y administradores del sistema. Estos tienen características y percepciones diferentes. Por lo tanto, la capacitación debe ir orientada de diferente forma hacia cada uno de ellos. Al mismo tiempo, los usuarios hay que presentarle lo que hace el sistema y al mismo tiempo cómo van a usar el sistema, porque es un cambio que va a afectar mucho a ellos. A los operadores o administradores hay que explicarles cómo va a hacerle las funciones de soporte y al mismo tiempo explicarle cómo va a funcionar el sistema. Si se fijan, son percepciones diferentes. No vamos a poder dar una capacitación como que si todos los usuarios tuvieran la misma percepción. Pongámosle mucha atención a ese aspecto. Al mismo tiempo, recuérdense, cada uno tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, vamos a tener usuarios frecuentes o usuarios eventuales con necesidades diferentes, con percepciones diferentes y mucho más si estos son usuarios nuevos o son usuarios experimentados. La situación cambia y esa percepción debemos de tenerla nosotros, de que no vamos a afrontar solo un tipo de personas, sino que van a ser diferentes tipos de personas. Ojo, una vez hayamos hecho el entrenamiento, hay que hacer una revisión, hay que evaluar el entrenamiento, porque eso nos va a permitir establecer el grado de uso del sistema, como también la eficiencia en el uso, como también se logran el cumplimiento de los objetivos que hayamos establecido para el proceso de entrenamiento. También en el entrenamiento se debe tomar en cuenta 1. Características y preferencias personales. También el estilo de trabajo de cada uno de ellos. Las presiones que tienen de la organización. Ojo, o sea, son personas diferentes, presiones diferentes. O sea, no es la misma presión lo que tiene un usuario final o un operador a la que tenga en un momento dado el gerente, el subgerente o el mismo supervisor dentro de la organización. Y ese enfoque tenemos que tener claro para poder manejar el proceso de entrega de nuestro sistema. Ojo, también cuando nosotros hacemos el proceso de tratamiento, debemos de establecer ayuda. Hay que tener documentos en los cuales hay que tener el cuidado con el tamaño.
asegurar la lectura y la relación costo-beneficio. Muchas veces son guías o referencias que sean de fácil uso. Fíjense que históricamente cuando se dan los manuales, un manual de 300, 400 páginas, yo les digo, el usuario no lo va a leer porque no va a tener el tiempo. Por eso hay que tener mucho en cuenta el tamaño de esa información de apoyo que nosotros tengamos para el proceso de entrenamiento. También consideremos las ayudas en línea que hoy son muy utilizadas y que son de mucho beneficio. Demostraciones también. Hoy es muy conocido el uso de videos de apoyo o en la cual se hacen demostraciones de cómo usar el sistema y que son de mucha utilidad y mucho más práctico. Aunque esto depende de la forma de aprendizaje de cada uno de los usuarios, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en cuenta. También hay que tener talleres que nos permitan la aplicación del uso de los sistemas para que a la gente les quede mucho más claro cómo es el proceso. Ojo, ¿cuándo hay que hacer el uso de estas cosas? Cuando hay conflictos por, primero, disponibilidad de las personas, cuando se da una validación temprana del sistema o porque se da un olvido de desuso, porque no es un usuario frecuente, sino que es esporádico. Lo más seguro que si lo hace una vez cada 15 días, ya la segunda vez que vaya a hacerlo se le va a olvidar. Entonces, todas estas ayudas son importantes para no tener que estar nosotros siempre presentes ayudando a las personas. En la demostración y talleres, yo siempre hago hincapié que es un punto importante porque esto nos permite validar mucha información y al mismo tiempo los requerimientos que en un momento dado se han dado por la organización al inicio del proceso del desarrollo de un sistema. Entonces son de mucha ayuda. Ojo, también hay que considerar a los usuarios expertos. En esto estamos hablando de entrenadores y que pueden dar el primer nivel de soporte para poder descentralizar la ayuda en la organización. Entonces hay que verlo desde diferentes perspectivas cada uno que nos permitan también tener el apoyo necesario para poder desarrollar las ayudas adecuadas. También hay que tener la documentación necesaria. Parte del enfoque del adecuado del entrenamiento parte del hecho de que tengamos una adecuada documentación y lo hemos venido hablando en las unidades anteriores, pero también es importante que se facilite el soporte y soluciones a problemas, porque esto nos ayuda a tener un mejor, como le diría, para que me comprendan la palabra, sería una mejor apertura de las personas al desarrollo de un nuevo sistema, porque sin duda alguna uno de los factores que afecta cuando vamos a hacer la instalación y la entrega es la resistencia que podemos tener. Por lo tanto, si nosotros hacemos todo este proceso, los niveles de resistencia de las personas puede bajar. ¿Por qué razón? Porque se tiene todos los soportes, se tiene toda la documentación adecuada que ayuda a que estos comprendan mejor el uso del sistema. La importancia de la documentación depende muchas veces del número de usuarios. Si hay muchos usuarios, es recomendable tener documentación. Si la dispersión de los usuarios es grande, también es de mucha importancia tener documentación que nos permita hacer un proceso adecuado de entrenamiento y de entrega de los sistemas. No hay que perder los atributos de calidad en la documentación. En primer lugar, la legibilidad que debe tener. En esto estamos hablando tanto de su estructura, su tamaño, las ilustraciones que tenemos y la facilidad para ubicar la información relevante. Eso es muy clave, porque como les decía, muchas veces hacemos una documentación tan extensa que si a mí me da el error 134, no sé ni a dónde está, ni siquiera hay un índice adecuado. Entonces la calidad de la información que proporcionamos no es la acorde. También debe ser completo, porque de repente surgen errores y cuando yo voy a buscar los manuales, por ninguna parte del manual encuentro información en relación a ese error.
también debe ser correcto, ¿va? Porque muchas veces hacemos cambios, no actualizamos la documentación y entonces el error que muestra la documentación no es similar al error que muestra el sistema. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado al respecto. Ojo, la documentación debe atender las distintas visiones y necesidades. Son usuarios finales, recuérdense, administradores, operadores, tanto de instalación y configuración, de personalización y mantenimiento, de visión general y detalles específicos. O sea, son visiones y necesidades diferentes que debemos de tratar. Por lo tanto, es de esa forma que debemos de hacer la documentación, de tal forma que garantice el éxito del proceso de entrega y liberación del sistema. Para el operador, ojo, tengamos en cuenta que él va a necesitar configuraciones de hardware y software, también procedimientos para autorización de acceso a usuarios, para agregar o suprimir equipos periféricos, para generar copias de respaldo, para solucionar problemas. Toda esa información debe de tener un operador, porque esto nos permite también el poder garantizar la estabilidad en el tiempo del mismo sistema. Cuando hacemos la parte de soporte y soluciones a problemas, hay que tener una guía de mensajes de error, porque ayuda para detectar, al mismo tiempo para informar y manejar los problemas, y utilizado para solución de problemas también. Hay que tener guías rápidas con las funciones más importantes y ayudas en línea que nos permiten complementar y trabajar cada uno de los aspectos relacionados al mismo sistema. Asistencias activas y entrenamientos en línea que hoy son muy utilizados y que están a disposición de los usuarios cuando se lanzan sistemas. Cuando hacemos el proceso de conversión, hay que sustituir un sistema anterior por uno nuevo. Hay que hacerlo manual o muchas veces se puede hacer automatizado. Es importante que al inicio hagamos la carga de los datos básicos, la información histórica. Ojo, aquí tengamos en cuenta que cuando hacemos este proceso de información histórica, estos tienen que ser datos de calidad. Miren, yo he tenido casos o situaciones donde se lanzan sistemas y a la fecha, después de 6-7 años, aún se utiliza el sistema actual, o digámoslo, el nuevo, y el sistema que supuestamente este sistema nuevo iba a sustituir. ¿Por qué razón? Porque la información histórica no fue de calidad. Entonces, se está haciendo un proceso que lleva años ya para garantizar que la información histórica del sistema que se creó en su momento sea de calidad. Entonces, no debe de ser así. Debemos de garantizar que ese proceso sea lo más estable y con la mayor integridad de la información que poseen las organizaciones. Por lo tanto, para lograr esto hay que establecer estrategias. Muchas veces lo podemos hacer así todo de una vez, lo que se conoce como el Big Bang, pero eso corre riesgo. Puede ser paulatina, que puede ser a través de convivencias o a través de ajustes de procedimientos, o puede ser un procesamiento en paralelo que mientras uno esté en producción, el otro esté en prueba bajo un proceso de control, para que garanticemos que hagamos un cambio de sistema de calidad. Yo me oriento siempre por esto, porque hacer ese proceso de Big Bang lo más seguro es que nos va a dar problemas exageradamente serios y debemos de tener cuidado. Pero cuando ya llegamos a la instalación, de tal forma que ya este quede disponible y operativo, este proceso va a depender de muchas cosas que a la larga me lo pueden volver complejo. Por ejemplo, si tenemos tecnología
que vamos a utilizar, que es nueva, que no ha sido muy utilizada, puede ser que ese proceso me lo vuelva complejo porque podemos ya en el proceso de instalación encontrarnos con ciertas dificultades que es propia de las nuevas tecnologías. También hay que tener en cuenta las restricciones funcionales, las que son temporales, ¿no?, que se van dando en ciertos momentos o fechas dentro de la organización, y los requerimientos de disponibilidad que la misma organización nos coloca, lo que implica un proceso que garantice que el sistema siempre esté disponible. Y si es así, la complejidad se vuelve mucho más grande. Por lo tanto, yo quiero que quede claro algo: que el proceso de instalación o liberación o de entrega del sistema no es un proceso en el que yo vengo, traigo el software, lo instalo y ahí termina. No, es un proceso complejo que requiere los aspectos que hemos mencionado en esta presentación. Yo quiero dejarle algunas preguntas que son las que van a trabajar en esta semana. Yo quiero que reflexionen sobre ellas y que nos compartan la respuesta que ustedes dan a cada una. Por ejemplo, ¿cuándo corresponde comenzar la planificación de liberación de un sistema? Y quiero que me compartan el por qué. ¿Qué aspectos resulta necesario atender durante la liberación? ¿Por qué razón? Porque hay problemas que se dan que debemos o no debemos atenderlo. Yo quiero que reflexionen sobre eso. También, ¿qué relevancia tiene la documentación de software para su puesta en funcionamiento? ¿Por qué resulta conveniente asignar recursos para la solución de problemas durante el periodo inicial de la implementación de un sistema? ¿O no necesario, consideran ustedes? Evalúen esas preguntas y concluyo con estas. ¿Qué problemas podríamos encontrar al momento de implementar un sistema? Y una pregunta bastante curiosa: ¿qué hacer si el problema es resistencia al cambio tecnológico? Reflexionen sobre lo que hemos visto en la asignatura, lo que hemos compartido en esta presentación, y nos comparten en su blog personal una respuesta a estas preguntas.